Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, acorde a lo que lo estén mirando. Hoy día quería pasar por acá, muy cortito, porque muchas de ustedes ya saben que Salud Profunda está lanzando un curso el próximo semana, que parte el próximo miércoles. Entonces hoy día quería hablar de una reflexión respecto a una temática que considero importante, que es la nutrición y cáncer, ¿cierto? Nosotros tenemos el próximo miércoles, partimos con el curso de aproximación metabólica y evolutiva del cáncer. Y quiero explicar un poquito el contexto y después enfocarnos en el acápite nutrición y cáncer, a ver si hay algo que podemos nosotros integrar como familia. ¿Cómo están? Desde Ecuador, maravilloso. Hola María Luz, hermosa. Así que, sin más retrasos, porque estoy medio posturno hoy día, estoy medio cansado, vamos a ir un poquito al grano. Hace mucho tiempo, desde los años 70 más o menos, que la teoría que prima dentro del cáncer y la oncología moderna, que no podemos desconocer todos sus tremendos avances, pero las cosas como son, sigue siendo el cáncer primera causa de muerte en Chile y el mundo occidental principal. Primera y segunda, está peleando en el mundo y en Chile es primera. Entonces, independiente de los avances, algo está ocurriendo que esto sigue aumentando y nos impacta profundamente, no solamente en la salud de quien padece el cáncer, sino que en su entorno, en su familia y la sociedad. Entonces, quedarnos de brazos cruzados y pensar que esto es la única teoría, ¿verdad? Y la única aproximación, creo que era un poco infantil pensarlo, y es de ahí entonces donde nace esta búsqueda. Y cuando uno empieza a buscar, te das cuenta que existen una gran ramificación de teorías que podrían explicar de una manera interesante su origen. Porque hoy día, cuando pensamos que la teoría somática del gen enfermo, es decir, el gen es el culpable de que esta célula empiece a replicarse en forma descontrolada, parece lógico. O sea, ¿tiene verdad eso? Por supuesto que sí. Pero cuando eso es el único paradigma que impera en la mente occidental, va generando entonces que la persona que está cursando con un tipo de cáncer no tenga herramientas, porque el problema es genético, ¿cierto? Si yo dejo esto a la genética, inmediatamente invalido la capacidad que tiene el participante, el protagonista de su salud, ¿cierto? En ejercer su soberanía, en ejercer su autonomía, sus decisiones y elecciones. Entonces, por eso que lo primero es entender que esta teoría, esta hipótesis somática del gen enfermo, es una hipótesis que hoy día está muy cuestionada, porque la pregunta que debiésemos enfrentar es: ¿y qué dañó el gen? ¿Qué hizo que ese gen mutara y que en forma consecutiva entonces hiciera que la célula se desprogramara a tal nivel que entonces empieza a replicarse en forma continua y busca todos los elementos para poder perpetuarse? En el curso vamos a comprender la aproximación evolutiva, que es muy bonita, para comprender el raciocinio que hay detrás de la modificación y las mutaciones genéticas. Ya no es algo aleatorio, algo azaroso, a la mala suerte, la vida es así. No, hay una cascada oncogénica que determina finalmente que ocurra este evento que es la mutación. Entonces, cuando le metemos hoy día la posibilidad de que arriba del gen, o sea, arriba del gen, todo lo que tiene que ver con la información que recibe el genoma, encontramos una gran cantidad de puertas y ventanas en las cuales podemos acceder desde nuestra participación. Es decir, ya no estamos supeditados a solamente al tratamiento que nos van a contar que debemos hacer, sino que a eso debemos complementarle lo que hoy día se habla como de la teoría metabólica del cáncer, que es muy antigua, asociada a la teoría, ¿cierto?, de la organización tisular. En términos sencillos, como el metabolismo celular, como el metabolismo de las membranas, sus potenciales de acción, su electromagnetismo, ¿verdad? Y cómo la información evolutiva que recibe este genoma motiva entonces su alteración. Entonces encontramos que arriba del núcleo donde está el ADN que se mutó,
hay muchas cantidades de cosas que se pueden hacer. Y ahí entonces radica la oportunidad de aproximarse en forma complementaria a lo que va a ser la oncología tradicional desde el núcleo para abajo. Nosotros nos vamos a enfocar del núcleo hacia arriba. Y eso es muy interesante. Entonces, si me escucho un poco gangoso es porque estoy medio resfriado todavía. ¿Van comprendiendo esto? Primera cosa entonces, el núcleo no se enferma solo. Existen más de 6 millones de mutaciones. Pensar que buscar un fármaco contra esa mutación nos va a lograr vencer esto es infantil pensarlo. No se ha logrado. Parece que está bajando justo un camión por acá afuera. Y en efecto, si quieren información, por supuesto pueden escribir la palabra curso, pero quiero ir al punto. Entonces, todo lo que tenemos nosotros como oportunidad de ver que aquello que se generó, independiente de la causalidad específica, esta multicausalidad, estos múltiples factores finalmente que determinaron que este gen se mutara, por supuesto entonces que tenemos herramientas para poder acompañar cualquier proceso terapéutico y no quedarnos solamente de brazos cruzados esperando, ¿cierto?, que algo ocurra. Nos falta, ¿cierto?, la alarma del auto que se activa. Y dentro de todas estas puertas metabólicas y evolutivas, ¿cierto?, electromagnéticas, que lo vamos a conversar en profundidad, hay un día que se habla un poco de la luz, electromagnetismo y el potencial de membrana, cómo informa finalmente al núcleo y cómo esta información puede ser coherente o no coherente. Y una de esas dimensiones, por supuesto, que es la nutrición, sin duda. No podemos pensar que aquello que impacta a nuestra ADN directo o indirecto con lo que comemos y aquello que impacta en forma directa e indirecta a la microbiota, que es lo que comemos, lo que nos nutrimos en general, pero en este caso de la alimentación en sí misma, no podemos pensar que eso puede ser irrelevante, ¿cierto? Pensar que aquello es irrelevante o que es de poca importancia es un error desde mi punto de vista y desde el concepto de salud profunda, ¿cierto? Entonces cuando uno piensa, bueno, entonces hoy día las tendencias están a la luz del día, ¿cierto? En cada Instagramer hay una propuesta de valor, ¿cierto?, en relación a lo que hay que comer, lo que no hay que comer, lo que es bueno para el ser humano, lo que es malo para el ser humano, las propuestas ancestrales, que somos efectivamente del paleolítico, entonces, bueno, todo eso, perfecto. Cada uno, ojo, aquí cada uno tiene que ir encontrando el patrón que resuene. Porque una cosa es lo que el cerebro trata de creer acorde a la información que recibe y otra cosa es lo que a mí me hace sentido. Entonces lo importante de la información es que no son verdades, son informaciones. Y de hecho, atrás de la información, de esos vocablos, existe una onda que viaja hacia el oído externo, golpea el tímpano, se atraviesa la información mecánicamente traducida a través del yunque, el estribo y el martillo, 3 huesitos, que pasan finalmente a través del nervio auditivo hacia la corteza del cerebro, generando vocablos. Y eso nosotros lo interpretamos como palabras que pueden o no resonar en nosotros. Lo que voy con esto es que no se queden solamente con la información que reciben, porque hoy día hay una información bestial. Traten de ver aquella información que resuene con ustedes, para que de donde emerja la elección no sea solamente de una cosa cognitiva donde yo creo que, me parece que, me enseñaron que, él lo dijo, ella lo dijo, él sabe, él no sabe. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que hacer nosotros es recordar nuestro patrón, ¿cierto? Nadie le va a ir a enseñar a la jirafa o al león o al elefante que debe comer. No hay nutriólogos de elefante, no hay nutricionistas felinas, ¿verdad? Porque no se pierden. Nosotros lo que tenemos que hacer solamente es reencontrarnos con esa verdad. Y ahí entonces la relevancia de esta información masiva. Porque en tanta información va a haber una que más allá del gusto, de la cultura, del sabor que hay detrás de esa propuesta, más allá de eso, hay una que sí resuena con ustedes. Es ahí donde quiero enfocarme entonces. No hay verdades absolutas, hay informaciones que resuenan y informaciones que hacen disonancia, ¿cierto? Cuando alguien les dice a ustedes A y ustedes ese A no resuena. Entonces estamos en el mundo donde empezamos a meter la tecnología al corazón, que es la certeza del corazón, donde todos nosotros sabemos la verdad nutricional del ser humano. Es
no es posible que alguien nos tenga que decir nosotros qué comer. Es porque estamos perdidos y descentrados. Entonces la invitación inicial es, en este mundo de información, en esta marea gigantesca y frenética, identifiquen aquellos mensajes que puedan lograr en ustedes resonar, para que desde ahí logren sacar sus premisas, sus verdades. Y desde entonces, de esa premisa del corazón o esa resonancia con lo que ustedes deben saber, y saben de siempre, encuentran la posibilidad entonces de accionar un patrón nutricional adecuado a eso. Dicho eso, la ciencia también sirve, ¿cierto? La ciencia, por supuesto que nos sirve para un poco validar aquellas hipótesis que tenemos. Tenemos primero que entender que hay pueblos que han sido determinados como los pueblos más longevos, o se han aproximado a pueblos longevos, ¿verdad? Hay documentales, hay estudios, se han hablado de los pueblos azules. Entonces, ¿por qué es importante identificar aquellos pueblos que no han leído artículos, que no tienen un bagaje científico, que no están metidos en los estudios experimentando, solamente se han dedicado a vivir vidas por lo general complejas, vidas por lo general bastante simples? Y ahí entonces hemos encontrado diferentes pueblos en el mundo, donde cuando se analiza hoy día en forma retrospectiva qué han vivido ellos, nos encontramos que hay un patrón, y que hay un patrón que es común, por ejemplo, en estas 5 zonas azules más conocidas. En Nicoya, en Costa Rica, en Icaria, Grecia, en Cerdeña, Italia, en Okinawa, Japón, en Loma Linda, en California, ¿cierto? Todo esto independiente de sus continentes, estos pueblos han tenido un patrón común nutricional. Aparte de todos los elementos que forman el core central de aquello que los llevó a ser pueblos longevos, sin jamás querer ser longevos, eso es importante, ¿ya? Y ahí el patrón común nutricional es una nutrición que se llama nutrición basada en plantas. Pero cuando uno ve eso y dice, pero ¿cómo basado en plantas? ¿Significa que comen gomero, ficus, filodendro? No, significa una nutrición principalmente de aquellos alimentos que la tierra nos entrega en forma tradicional, sin intervención, ¿cierto? Vegetales, hortalizas, frutas, tubérculos, leguminosas, cereales andinos, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? ¿Y cuánto era el porcentaje finalmente de animales que tenían esos pueblos que llamas a los más longevos? Menos de un 10% todos y casi todos menos de un 5%. Entonces era bastante escaso la cantidad de carne que se comía en esos pueblos, no porque supieran los beneficios de lo otro o lo negativo de algo, sino porque en su disponibilidad era lo que había, ¿ya? Entonces cuando comprendemos eso, tenemos que después meterle algunos datos. ¿Qué pasa si exploramos realmente cómo les va a las poblaciones que hoy día se alimentan de tal o tal forma? Y empezamos a ver cohortes en adelante, ciertos estudios prospectivos, donde analizamos cómo se comporta una comunidad que se alimenta de cierta manera, cómo se alimenta una comunidad que se alimenta de otra manera, ¿cierto? Porque estamos compartiendo de la premisa que el ser humano se olvidó qué debía comer, ¿cierto? Entonces todos opinan hoy día desde el articulito que encontré acá, ¿cierto? El cherry picking de por acá, que escuché esto, que mira lo que me pasó a mí, que mira cómo estoy. Entonces, claro, la casuística da para todo, estudios da para todo, pero hay una hoja de ruta, que es, por ejemplo, una pura cosa que nos invita a reflexionar, ¿cierto? ¿Cuál es la única enzima? Enzima significa aquellas proteínas que logran doblegar, moler cierto tipo de alimentos, ¿cierto? Van escindiéndolo, van rompiendo. ¿Cuál es la única enzima digestiva que habita en nuestra boca? Una pregunta interesante, ¿cierto? Yo sé que muchas personas lo saben, pero reflexionarlo nos invita entonces a continuar en este análisis. La única enzima que el ser humano tiene en la boca es la amilasa salival, que es la tialina con P inicialmente, tialina. La amilasa salival, ¿qué es lo que hace? La amilasa rompe carbohidratos, chiquillas y chiquillos, ¿ya? No tenemos ninguna proteasa, no hay ninguna enzima en la boca que rompa proteínas, ¿ya? Eso es importante porque
No es que se le haya olvidado, ¿cierto?, a la diseñadora meterle una proteasa para que rompa proteína. No, es porque lo que iba a llegar a la boca inicialmente era principalmente de origen de carbohidratos, ¿cierto? Entonces todos los almidones que íbamos a tener teníamos que tener una enzima que los vaya rompiendo desde el inicio del tubo digestivo, que es la boca. Entonces ya tenemos una cosa interesante. Cuando observamos después en qué momento el ser humano incorporó la carne, ¿cierto? Antes del fuego, ¿cierto?, se encontraban con animales y lo que ocurría ahí era que tomaban un poquito de carne del animal que estaba muerto, que había sido cazado por otro, por supuesto, porque, dicho sea de paso, tenemos bastantes pocas herramientas, tanto físicas como de velocidad y destreza como para cazar, ¿cierto? Pero imaginémonos que otro animal había dejado un cadáver ahí, entonces nosotros íbamos y ¿qué hacíamos? Tomábamos la carnecita, la mascábamos y la botábamos. Y eso está reportado. No podíamos tragarla, ¿por qué? Porque no estaba cocinado. Porque no tenemos en la boca enzimas que rompan la proteína. Por eso que tenemos que cocinarla. O molerla, ¿cierto? Para hacer un crudo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante darle una vueltita primero, que los pueblos más longevos, el core central de su nutrición era 90% nutrición basada en planta, independiente de las latitudes. No porque ellos eligieran ese patrón, es porque lo que había de disponibilidad en sus regiones era eso. Segundo, lo que tenemos en la boca es una enzima única, que es la amilasa salival. No tenemos para emulsionar grasas, no tenemos para cortar proteínas, tenemos para cortar carbohidratos complejos. Otra cosa entonces es lo que empieza a ocurrir, ¿cierto?, con el fenómeno del azúcar, ¿cierto?, la industria azucarera, cómo nos quiere hacer un timo, ¿cierto?, pegar una gran estafa al mundo, comprándose grandes científicos del mundo, tratando de demonizar la grasa, ¿cierto?, y empieza a meterse el sistema a generar todo con azúcares de diferentes tipos, con diferentes nombres, con diferentes eslogans. Eso es otro tema. Pero no podemos desconocer entonces que el ser humano, en su formato inconsciente y tradicional, tiene una pulsión por la nutrición basada en plantas. Dicho eso, entonces, después tenemos los estudios en ciencia básica y vemos cómo le va la ciencia básica en relación al efecto que tiene en ciertas patologías, ¿cierto? Cómo se comporta el funcionamiento de ciertos alimentos, biológicamente hablando, con ciertas células. ¿Qué les entrega? ¿Le entrega cosas a favor? ¿Qué pasa con ciertos alimentos y la inflamación? ¿Qué pasa con ciertos alimentos y el estrés oxidativo? ¿Qué pasa con ciertos alimentos, ¿cierto?, y la alteración de la microbiota o disbiosis, ¿cierto? ¿Qué pasa con ciertos alimentos y la estabilidad de nuestro ADN? Mira qué interesante. Entonces empezamos a entender que la alimentación genera impactos sistémicos y metabólicos, tanto a nivel celular, mitocondrial, ¿cierto?, genómico, y también a nivel de la microbiota. Es decir, empezamos a comprender que tenemos dos sensores que están sensando todo lo que hacemos, pero dentro de lo que hacemos también es comer. Entonces sensan aquello que digerimos. Y vemos entonces que rápidamente se empiezan a separar las aguas. Vemos que hay alimentos que son derivados de las plantas que tienen efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, analgésicos, antioxidativos, antidisbióticos y que promueven la estabilidad del genoma. Por ejemplo, las policetilonas del apio y la zanahoria, por ejemplo. Y vemos por otro lado que tenemos algunos alimentos, ¿cierto?, como son las carnes rojas principalmente, ¿cierto?, que generan inestabilidad del genoma, alteración de la proteostasis, estado prooxidativo y prodisbiótico con una fermentación proteolítica y no sacarolítica en el intestino. O sea, 5 elementos nocivos. ¿Pero qué ocurre? Que si yo les digo, pero es que si ustedes comen este tipo de patrón, por ejemplo, vamos al extremo del carnivorismo, ¿cierto? Por supuesto que el carnivorismo, ¿qué es lo que saca también de pasada? Todo lo procesado y lo ultraprocesado. Entonces, en primera instancia, los efectos metabólicos de un carnivorismo, ¿cierto?, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo pic continuo de insulina. Y la insulina es una hormona de crecimiento, ¿cierto? Entonces, por ende, rápidamente, el perfil metabólico impresiona que mejora. Pero estoy generando todo esto derivado de estudios con plausibilidad biológica. O sea, nada, esto estamos inventándolo. Genero inestabilidad del genoma,
Por ejemplo, ¿con qué? Con los nitritos y nitratos de la cocción de la carne, ¿cierto? Que genera también inestabilidad del genoma, bueno, con lo que dije, y también estado prooxidativo. Por ejemplo, ¿con qué? Con el grupo M, con el fierro de la carne, el fierro hemínico. Entonces todo dice que el fierro hemínico es el mejor porque se absorbe 100%, claro. Y es porque se absorbe 100% que no es favorable para el ser humano. En cambio de las plantas, el fierro de las plantas se absorbe acorde a la necesidad biológica, porque el ser humano sabe que el fierro es prooxidativo. Entonces debo titularlo su absorción para que sea lo justo. Y después tenemos otros elementos más como el ácido sálico en humano, la creación de trimetilamina en el intestino a través de los derivados de carne. Entonces, una cosa es el efecto potencial transitorio cuando elimino toda la porquería de los alimentos procesados que sabemos que esa junk food es negativa, pero no podemos pensar que eso es inocuo, porque los datos están. Entonces, la propuesta acá es analizar cuál es la información que están entregando los alimentos y cómo esa información entonces puede accionar y activar los tres elementos más determinantes de la salud física y mental del ser humano hoy en día, en la patología crónica que se llama. Uno es la estabilidad de nuestro genoma, otro es la función de la creación de proteína o la proteostasis, y otro es el estado de la disfunción mitocondrial. Esos tres elementos entonces tenemos que meterlos como los protagonistas a manipular. La estabilidad genómica, la formación de proteínas y la disfunción mitocondrial. ¿A través de qué? A través de los tres elementos más importantes que determinan su beneficio. Una alimentación antiinflamatoria, una alimentación antioxidativa y una alimentación antidisbiótica. Es decir, que me proteja la microbiota, que el estrés oxidativo que me genera sea bajo y que el estado proinflamatorio me genere sea bajo. Con eso ya tenemos un elemento importante. ¿Y cuál es la nutrición que tiene esos tres componentes? La nutrición basada en plantas integrales y de comida real, de temporada y ojalá de cultivo orgánico. ¿Es difícil? Es difícil. Pero hoy día, saber lo más importante que hacernos los lesos. Estamos en un ambiente tóxico, lo hemos dicho en muchos lives anteriores. Estamos en un ambiente donde elegir cuesta porque todo es el incentivo a lo rápido, ¿cierto? El incentivo a comprar cualquier cosa, lo barato. Y lo barato lamentablemente cuesta caro. Entonces ya con el conocimiento y con la comprensión y la resonancia, uno empieza a jugar con las elecciones que tiene. Entonces puedo elegir ahora, sabiendo este marco teórico, que hay alimentos que juegan a mi favor y alimentos que juegan en mi contra. Aunque sean ricos, aunque sean palatables, aunque estén de moda, aunque pase todo eso, hay alimentos que son coherentes con nuestras membranas de potencial y otros que son no coherentes. Estos dos sensores entonces, mitocondria y microbiota, van a entregar un informe, van a hacer un reporte a nuestro ADN, al genoma completo, el genoma microbiano y genoma mitocondrial y de las células. Y ese ADN, por supuesto, que va a obedecer las órdenes que tenga la información de los alimentos que comí. ¿Y cuáles son los elementos entonces que promueven la salud a nivel de la proteostasis, estabilidad genómica, estado oxidativo, inflamatorio y disfunción mitocondrial? ¿Cuáles serán esos elementos de las plantas y de los alimentos en general que logran informar en forma favorable esos 5 elementos fundamentales? La fibra y los polifenoles. La fibra y los polifenoles. Y uno pregunta, ¿y cuánto hay de fibra en un desayuno que está compuesto por un té con un pan blanco con queso? Tendiente a 0. ¿Cuántos polifenoles hay en ese desayuno? Tendiente a 0. Y después en la tarde, si me como un arroz con carne, arroz blanco con carne, ¿cuánta fibra hay disponible para nuestra microbiota en ese plato? Tendiente a 0. ¿Y cuántos polifenoles hay en ese plato de carne con arroz blanco? Tendiente a 0 también. Y si después en la tarde, antes de dormir, me como un pancito con un jamón de pavo, ¿cierto? Y unas sopitas o un té, ¿cuánta fibra y polifenoles? Nada tampoco.
Entonces uno puede vivir occidentalmente hoy día consumiendo una mínima cantidad de fibra y casi nada de polifenoles, que son las herramientas, ¿cierto? Que son estos compuestos biológicamente activos como los polifenoles, que en el curso vamos a profundizar mucho en ellos porque estos polifenoles como el licopeno, como el caroteno, como la astaxantina, como la quercitina, como la fisetina, como cualquier elemento que conozcamos como polifenoles, lo importante ni siquiera es su estructura química, son todas similares, sino es la luz que emite. La luz que emite y por ende el espectro de longitudes de onda que nosotros percibimos como color. De ahí entonces el concepto de nutrición basada en plantas, ¿cierto? Determinada por comida real, guiada por colores. Entonces ahí vamos a empezar a entender que cada color tiene un espectro de longitudes de onda que informa a nuestras células. Y esa información es relevante para el funcionamiento de los tejidos. Y ahí viene la teoría del cáncer, ¿cierto? Teoría de la organización tisular. Cómo en algún momento la célula que se hizo stem cell de cáncer, la célula madre cancerígena, que se volvió embrionaria, dejó de entender que era una célula hepática, que trabajaba en cooperación con el resto de las células hepáticas. Dejó de entender eso. Empezó a diferenciarse a tal nivel que pensó que es una célula sola contra el mundo. Y en esa intentona entonces de sobrevivencia busca todas las herramientas que dispone, como el programa unicelular que ella también trae, y empieza a expresar esta proliferación continua. Entonces necesitamos informantes, necesitamos darle una nueva información, un nuevo campo eléctrico que permita entonces corregir que esa célula hepática que se transformó en un adenocarcinoma hepático, ¿cierto? Que finalmente es la desdiferenciación de una célula que compartía una vida cooperativa con el hígado, ahora ya no es cooperativa, porque se olvidó de su programa tisular, de tejido, y quiere ser solita, y quiere sobrevivir sola. Se vuelve egoísta esa célula. Y como quiere sobrevivir sola, busca todas las herramientas para poder proliferar. Necesitamos recordarle quién es. Y no se la vamos a recordar sin campos adecuados, campos eléctricos, información, por supuesto, nutrición. Quería dejarles un poquito este concepto más reflexivo, ¿cierto? En media horita, para que más ratito lo vayan digiriendo y vayan entendiendo que cosas buenas o malas no existen afuera. Son cosas que resuenan con nuestro estado interno y cosas que no resuenan con nuestro estado interno. Por eso que a mí no me deben creer nada. Tienen que ver si lo que escuchan en algún momento les resuena y ver qué pasa ahí. Quedan algunos cupitos para el curso de cáncer que es presencial. Presencial y online. Son 4 días presenciales y 4 días online. Y créanme que es muy bonito porque viajamos desde una aproximación completamente diferente, pero llena de herramientas, que es lo que quiero yo. Que ustedes sepan que tienen herramientas no solamente para prevenir, sino también para encauzar un complemento terapéutico a aquellos que ya lo padecen. Así que están todos invitados al curso. Si quieren saber más pueden escribir acá la palabra curso. Y es un tema muy apasionante que lo lleva a interpelar las creencias que traemos, ¿cierto? Porque yo también tenía muchas creencias, tenía muchos paradigmas, muchos dogmas impuestos en mí, impuestos por las mallas curriculares. Pero cuando empiezas a explorar en forma independiente te das cuenta que hay mucha más información, y esa información cuando la profundizas te das cuenta que esconde elementos fundamentales, que es la capacidad que tienes tú para poder llevar a cabo una ruta de autosanación. Y nosotros entonces como médicos te acompañamos a que lo logres, te mostramos las herramientas que dispones y el logro es tuyo. Así que un curso de alimentación, sí, bueno, en Salud Profunda también hay varios cursitos. Vienen sorpresas muy interesantes también, ojo. Tenemos la próxima semana una grabación muy interesante de algo que vamos a lanzar también próxima semana, lo más probable. Que algo que va a estar en un canalcito por ahí. Así que no les voy a contar más, porque no sé qué más puedo contar. Solo decirles que los quiero mucho y que disponemos una cantidad de herramientas gigantescas, que no pensemos que estamos ajenos a la posibilidad de generar cambios profundos en nosotros, no solamente con la idea o la intentona de sanarnos de algo que nos está pasando, sino con la idea de la lectura más profunda, que es entender que lo que se está buscando al final del día es la transformación tuya, que vayas a un escalón más arriba, a que vayas a desarrollar un máximo potencial, a un estado 2.0.
Esa es la invitación a Salud Profunda. Besos grandes y estamos en contacto, ¿ya? Vaya a reflexionar respecto a todo lo que nos muestra los pueblos más longevos, la ciencia hoy día, el sentido común, nuestra biología misma, más allá de los gustos, los sabores, la cultura y lo que me gustaría a mí que fuese. Dejando todo eso de lado, hay algo que en ustedes resuena. Sigan por ahí, perseveren. Besitos, gracias miles y nos vamos a descansar. No, primero un par y después a descansar. Chao, chao.